Jorge Pietrasanta, qué gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a los Diálogos sin Balón. Caray, Roberto, es un verdadero placer poder platicar contigo por esta vía en donde pues has tenido muy interesantes entrevistas. Entonces, aquí estamos con muchísimo gusto, querido Roberto. Te lo agradezco, Pietra. Pietra, ¿puedes empezar por platicarnos qué recuerdos tienes de tus primeros contactos con la práctica del deporte? Sí, claro, fue muy chiquito, ya practicando deporte como tal y de manera organizada, pues desde los 9 años andamos dando lata con esto y fue en el fútbol americano. Curiosamente, mi familia, mis hermanos son del fútbol americano, todos fuimos entrenadores, jugadores, de Liga Mayor. Uno de mis hermanos sigue siendo coach de Liga Mayor. Entonces, pues estamos inmiscuidos ahí desde hace un buen rato. Imagínate, desde los 9 años que empecé a jugar americano, Roberto, no lo dejé hasta que jugué mi 4º año de Liga Mayor. Me faltó el 5º porque ya estaba yo trabajando y era bien complicado los fines de semana. Ya sabemos que esta chamba es muy difícil para los fines de semana y ya no se podía, pero pues ahí estuve con el fútbol americano. O sea, en casa las sobremesas y todo esto eran hablar de ese deporte, ¿no? Sobre todo de fútbol americano, aunque yo fui aficionadazo de casi todos los deportes desde muy chiquito. 4 años en Liga Mayor, cuando el máximo es de 5, por lo menos así era, 5. No sé si sigue siendo el máximo 5. Ese 5º año fue el que te faltó. ¿En qué equipo, Pietra? Jugué en la Liga Mayor en las Panteras Negras de la UAM. Ahí mi coach fue Manuel Neri. Manuel Neri es uno de los entrenadores más famosos de México, la verdad. Él fue el primer coach que hizo campeón al Pumas Oro, lo que luego fue el famoso Cóndores de la Universidad Nacional. Y Manuel Neri, después de ese trabajo, llegó a las Panteras Negras de la UAM, de la Universidad Metropolitana, a prácticamente armar todo. Yo jugué ahí desde la juvenil en los Mastines, luego la intermedia en los Mastines y ya la Liga Mayor en las Panteras. Ahí fue hasta mi 4º año de Liga Mayor. Me hubiera gustado jugar el 5º y hubo algunas otras opciones de cambiar de equipo porque cuando yo jugaba ya ahí llegó alguna oferta para irme a jugar a la UTLAP en Puebla, en donde ahora estudian mis hijas, o a las Águilas Blancas. El problema en aquel entonces, creo que todavía, es que tenías que dejar de jugar un año para poder estar en otra universidad o en otro equipo. Y entonces, pues era también perder un año hasta de escuela. Y la verdad es que ya no me animé, ya estaba muy encarrerado acá en la UAM, aunque no estudiaba yo precisamente en la UAM, ¿no? Cuando hablas de ofertas, ¿no implica algo económico o sí hay algunos incentivos en Liga Mayor? La UTLAP sí tenía incentivos, porque como ellos empezaban con su equipo, que es el equipo de los Aztecas de la UTLAP, ahora muy famoso, un equipo muy fuerte de la liga aquí en México. En aquel momento lo que ofrecían era obviamente estudiar ahí, la beca al 100% y una ayuda económica que para nosotros como jugadores y como estudiantes, pues era muy atractivo, ¿no? Entonces sí la pensé 2, 3 veces y dije, caray, no, pero un año dejar la escuela y dejar de jugar un año, ya no sabes cómo pueda regresar. Y no, dije, mejor me sigo así ya. Entonces, Pietra, me dices que tú pudiste haber, después de 4 años en Liga Mayor, dejado de jugar un año para poder jugar el 5º en otro equipo. ¿Se puede hacer eso? O sea, puedes... el asunto es que en total juegues 5 años en Liga Mayor, pero puede ser cambiando de equipo siempre y cuando dejes pasar en medio de ese cambio por lo menos un año. Por lo menos, exactamente, un año dejarlo y ya completas tus 5 años y ahí se acabó tu elegibilidad. Y cuando yo jugaba, realmente era lo máximo llegar a la Liga Mayor. Ya después surgieron algunas ligas másters en donde terminas tu Liga Mayor y puedes seguir jugando. Le pasó a mi hermano el chico, pero en mi caso no, porque pues terminé en el 4º, ya el 5º no pude jugarlo por el trabajo, ¿no?
¿Y hay un límite de edad para jugar o puedes jugar siempre y cuando estés como estudiante vigente? Sí, básicamente como estudiante, pero vas terminando a los 22, 23, que realmente es una edad muy joven todavía, por eso surgió después el Masters, ¿no? Haz de cuenta que si fuera en Estados Unidos el colegial, luego llegas al profesional más o menos de esa edad, a los 22, 23 años llegan a la NFL, entonces más o menos serían esas edades. Ahora dices que ubicas el inicio como a tus 9 años, bueno, ya de jugarlo más organizadamente. ¿En qué equipo, en dónde vivías en ese momento? Yo vivía en Jardín Balbuena, donde crecí. Yo crecí entre Jardín Balbuena, donde vivían mis papás, y la colonia Condesa, donde vivían mis abuelos. Entonces, muy cerca de la colonia Jardín Balbuena pues, está la Ciudad Deportiva. Y en la puerta 8 de la Ciudad Deportiva estaba un equipo de americano en aquel entonces muy famoso, con un coach también muy famoso, que era el coach Bodega. Ahí empecé yo de chiquitito, a los 9 años, en el equipo de Tigrillos, se llamaba Tigrillos, de una liga que en aquel momento era fuerte, porque había 3 ligas, era la FAIMAC, en donde estaba Tigrillos, era la Pop Warner, que se supone que era la fuerte en aquel momento, y luego la que dominó los próximos años, la FADEMAC. Eran esas 3, yo empecé en la FAIMAC con el equipo de Tigrillos. Y bien, chavito, ahí estuve toda mi infantil, luego ya cambiamos a juvenil, intermedia, mayor, fuimos entrenadores, también fui coach durante varios años y de ahí me la pasé toda mi infancia y juventud, digamos, Roberto, en el americano. Sí, entonces estoy entendiendo que desde los 9 años hasta los, no sé, más o menos tendrías 20 cuando cumpliste tu 4º año en Liga Mayor. ¿Todo ese lapso fue una práctica ininterrumpida del fútbol americano para ti? Sí, ya casi a los 22, 21 años, ininterrumpida de jugar desde todas mis infantiles, las juveniles, las intermedias y los 4 de mayor. Así éramos, somos 5 hermanos, una hermana, ¿no? Y 4 hombres. De los 4 hombres, 3 nos dedicamos a eso y tampoco nos llevamos mucha edad, ¿no? Yo llegué tanto a jugar con mi hermano el grande, por ejemplo, como a ser coach de mi hermano el chico, y ahí andábamos metidos en eso. ¿Qué posición jugabas, Pietra, en el americano? Yo jugué hasta categoría intermedia de corredor. Era yo el halfback, el corredor rápido, sí, digamos, ¿no? Ya ves, no soy así como que qué alto soy, no, mido 1.71, entonces era yo muy delgado y rápido, y llegando ya a Liga Mayor, pensaron incluso que era yo muy, muy delgado para jugar de corredor, y con esta estatura, como era bueno para el brinco también, para el brinco de saltar, no para el brinco de golpear. Sí. Entonces, jugué de receptor, la Liga Mayor la jugué. Mi último año de intermedia ya empezaba yo a jugar de receptor, era yo el receptor del lado fuerte del campo, digamos, donde juega el ala cerrada, para entendiendo una formación básica de fútbol americano, ¿no? De ese lado, y ahí... Claro, que también implica o se necesita ahí velocidad, por supuesto, como receptor, pero normalmente estás menos sujeto al golpeo. El halfback, ese corredor como interior, necesita velocidad, pero también potencia y estar supeditado al golpeo permanente, ¿no? Sí, al golpeo permanente, pero el golpeo más sorpresivo es el del receptor. Sí, y más indefenso, te toma más indefenso, ¿no? Sí. Más indefenso, lo esperas. Pero, sí, por ejemplo, si tú brincas por un balón, por más que lo esperes y te pongas duro, sí, ¡pum!, te llega y sí. Y bueno, y después dices que fuiste coach. ¿Cuánto tiempo? Recién dejada tu actividad, después de cumplir esos 4 años en Liga Mayor, ¿de inmediato te conviertes en coach? Es muy común que cuando estás como jugador a nivel, sobre todo intermedia, Liga Mayor, eres entrenador también de las categorías infantiles, sí, juveniles, y ahí fue en donde empecé yo, desde pues quizá mi último año de juvenil, a entrenar, a coachar niños de categoría baby, los chiquititos, en las categorías babies que son de 5 años, 6 años, sí, sí, tú te metes al campo con los niños, ¿no? Y les mandas la jugada y todo ahí. Empezamos, luego ya coaché liga, categoría juvenil, y hasta intermedia mayor ya no coaché. Mi hermano sí se siguió por ese lado, pero no, yo ya no, pero dentro de toda la época de jugador también fui entrenador pues yo creo que como 10 años también. ¿Y en qué momento, Pietra,
te aficionas al fútbol, soccer, o sea, ¿toda esta práctica del americano te impedía jugar de vez en cuando al soccer o también había algún contacto con la pelota? No, sí, sí había. Y yo fui, te digo, aficionado al deporte desde chiquitito, pero aficionado de verlo y de saberme. Si no estaba yo jugando americano o fútbol, yo veía la tele y me sabía las alineaciones y de los equipos de todo, de todo. Los jugadores de tenis, los boxeadores, del base, todo. Entonces, jugando americano, sí, también estuve desde la primaria en selección de fútbol, primaria, secundaria, la prepa, incluso la universidad. Ya sabes que cuando uno es chiquito, y bueno, tú, Roberto, que fuiste profesional, lo sabrás mucho mejor, pero de chiquito, pues es uno el goleador del equipo. Ya vas creciendo y terminé yo de lateral derecho, Roberto. ¿Y desde niño ya manifestaste alguna preferencia, primero por un equipo de fútbol americano? ¿A qué equipo le vas y desde cuándo? Sí, yo soy acerero, soy Steeler, pero de igual, desde niño, desde que... Es que yo me hice aficionado al americano por un primo bastante mayor que yo. Él nos dijo, hay un deporte muy padre, miren, y nos lo ponía en la tele, y de ahí, porque de chiquitito a los 5, 6 años, 7, pues lo único que yo tenía, y que le iba a las Chivas y que lloraba y le decía a mi papá, llévame a las Chivas. Yo no tenía muy claro que no podía ir a las Chivas viviendo en la Ciudad de México, pues cómo me iba a llevar a Guadalajara, ¿no? Pues era imposible. Y ya como a los 8, 7 años empezamos a ver el americano y de ahí empezó, pero de chiquitito mi primer contacto fue sí con el fútbol, siempre el fútbol, y nunca lo dejé, aficionado a Chivas, pero mi primero de americano fueron los Steelers, los acereros, porque cuando yo era pequeño, pues los dos equipos que sonaban y que se empezaban y se veían aquí en México eran los Vaqueros de Dallas y los Acereros de Pittsburgh. Sí. Entonces, antes seguidor de las Chivas que seguidor de los Acereros de Pittsburgh. Antes seguidor de Chivas que de los Acereros, pero terminé siendo como que más apasionado de los Steelers. Yo no me recuerdo, Roberto, haber llorado, por ejemplo, con una derrota del Guadalajara cuando era niño. Y ya estoy diciendo niño, tirándole a joven, y ya hasta medio ridiculazo me veía yo que si perdía algún partido los Steelers, por ejemplo, en el Monday Night, en el lunes por la noche, sí lloraba, sí. Yo me iba a dormir llorando. Si perdía, porque tuvo malas épocas, Acereros. Te afectaba. Sí, bueno, pero también tú, sí, aquella de Bradshaw fue la época del apogeo, ¿no? De los Acereros, según recuerdo. Claro, sí, pero luego ya tuvo algunas, sus últimas ya no fueron tan buenas, y recuerdo algunos lunes por la noche con los Raiders, y sí, la sufríamos. Pero obviamente, pues le empecé a ir a los Acereros porque en aquel momento con Bradshaw, Swan, Stallworth, Dwyer, Harris y todos esos, pues eran un equipazo que ganaban todo, ganaron cuántos Super Bowls, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿sigues sufriendo y gozando más con los partidos de Acereros que con los de Chivas? Pues yo creo que sí, sí, me pega más el americano. La derrota de los Steelers, sí. ¿Y cuál es, en el caso de las Chivas, Pietra, cuál es el primer equipo que recuerdas? ¿Qué equipo de Chivas fue el que te sedujo, el que te convirtió en seguidor de ese equipo? Mira, yo creo que, yo digo que hasta desde antes que nacer, porque yo me acuerdo, desde que me acuerdo, y que le lloraba a mi papá, y que pasábamos por un kinder ahí por la colonia, por la Balbuena, que se llamaba América, y mi papá me decía, te voy a meter ahí. Yo decía, no, y lloraba, pues no, ahí no, yo quiero Chivas. Entonces, yo me acuerdo que empecé a ir a Chivas igual, y porque decían en la tele que eran puros mexicanos, o por el color que me llamó la atención, pero ya así hacia el recuerdo de mi gran afición chiva, habrá sido hasta las épocas ya fuerte del Zuli y de todo aquel equipo. Y ya trabajando, tuve yo relación con mucha gente del campeonísimo. Me hice yo buen amigo, por ejemplo, del Tubo Gómez, ¿no? En paz descanse. Y tengo muchas cosas, muchos souvenirs, cosas, fotos y demás que el Tubo me regaló, ¿no? Un gran portero en la época del campeonísimo de Chivas. Pero pues ese Chivas obviamente no me tocó a mí. No, bueno, pero todo lo que nos platicaban de aquellas Chivas sagradas.
pero ¿no te tocó, por ejemplo, ver a aquellas Chivas de los 70, de Nacho Calderón, Javier Valdivia, el Willy Gómez? Lo recuerdo, sí, vagamente, pero lo recuerdo. Ya muy fuerte, muy aficionado, pues ya más para acá, ¿no? Digamos, hacia el final de los 70, los 80, obviamente, ya mucho más fuerte, ¿no? ¿En qué año naciste, Pietro, si se puede saber? Yo nací en el 68. Ah, entonces estas Chivas que te digo, sí, que sí, estabas muy chico, ¿no? Yo diría del 70 al 74, son esas Chivas que tal vez sean, bueno, son las que yo más recuerdo y las que mejores cosas hicieron para mí después de las Chivas sagradas de los 50 y principios de los 60, ¿no? Sí, y a mí me tocó ahí, pues, que tener 6 años, ¿te gusta? Sí. 5, 6, 7 años. Estás Los muy recuerdos chico. sí son, pero son vagos todavía, sí. Sí, pero me imagino que tuvieron mucho que ver con que empezaras a irle a las Chivas, porque ya las que tú mencionas del Zuli Ledesma, Celestino Morales y compañía, Demetrio Madero, Fernando Quirarte un poco después, ya son las Chivas de los 80. Sí, ya son, vamos, de que mucho aficionado actual, sí. De mi edad todos recordamos. Sí, pero tú ya tenías 12, 13, 14 años y me dices que a las Chivas les vas antes que a los acereros, o sea, desde tus 7, 8 años, según entendí. Sí, porque siempre fui, desde que me acuerdo, siempre fui Chiva. Le lloraba para ir en la época de Kinder. Lo que pasa es que ahí como que no tenía yo mucho la baraja de los jugadores, ¿no? Pero tenía la afición al Guadalajara de ver al equipo e irle. Y antes de jugar americano, porque todavía el primer año de americano lo jugó mi hermano, el mayor. Mi otro hermano y yo no, porque yo quería jugar fútbol y yo quería jugar en las Chivas y estaba yo pero necio y mi papá pues obviamente no me podía llevar. Ya hasta después que le entendí un poquito al rollo cómo era, es que empecé a jugar americano, pero yo era aficionado al Guadalajara casi de muy chiquito, sin saber quién realmente jugaba ahí, ¿no? Ya hasta poquito después. Y con respecto al fútbol, Pietra, bueno, tú has vivido la evolución del mismo como fenómeno social, lo que provoca que se sigue incrementando en México y en todo el mundo. ¿Qué encantos tiene o qué ingredientes hacen que el fútbol provoque todo esto? Sí, porque te genera una pasión increíble que difícilmente puedes comprender en otro deporte. Sí. Será por la cantidad de reglas o la dificultad de entenderlo. Yo creo que es más de entenderlo que de jugarlo. Porque cuando ya te pones a jugar base o te pones a jugar americano, sí, pues realmente no es tan difícil como el que te lo quieran explicar si recién te vas familiarizando con eso. Y entonces el fútbol es tan popular y es un fenómeno social porque luego quieren hacerlo bien complicado de entender. La realidad es que no es tan complicado de entenderlo. Sí. Y eso hace que sea el deporte a nivel mundial más visto, más entendido, de mayores emociones, de mayor entrega de corazón del aficionado, que cualquier aficionado que tenga un poquito de billete se va al estadio o viaja a un mundial y estás ahí, aunque muchos digan, como Villamelón, llego a un mundial si tengo la posibilidad económica, pero llego porque me genera una pasión, o sea, mueve masas el fútbol y cada vez más. Antes hablábamos en México de que sí, le voy a la América, a las Chivas, a los Tigres, a los Rayados, sí, ¿no? Hoy los niños hablan de que también al Real Madrid, sí, al Barcelona, o sea, los medios han contribuido mucho en esto y por eso va increciendo y el mundo global que vivimos ahora, el fútbol está ahí. O sea, un deporte más fácil de practicarse desde niño y también mucho más sencillo para entenderlo, con reglas simples. Aquí están las 17 reglas. Podrían decir muchos, bueno, lo del fuera de lugar sigo sin entenderlo muy bien y se va modificando y cuándo se marca y cuándo no. Sería la regla complicada, ¿no? De las 17, pero en general sí, mucho más sencillo que la mayoría de los deportes. Totalmente, y cada vez se le entiende más al fuera de lugar, me refiero a la gente en general, ¿no? Y pues es fácil de entender,
de jugar, no, ya te decía yo hace rato, empiezas como centro delantero, goleador y te vas dando cuenta con los niveles de los compañeros que pues no es así, si tú querías ser la estrella del equipo, pues no te da para eso, ¿no? Pero es fácil de entender, sí, y cualquiera lo puede jugar al nivel que sea. Y esto que mencionas, que sí es un fenómeno moderno, bueno, tendrá varios años, pero la afición de los espectadores en México, la preferencia por equipos internacionales, por equipos más allá del fútbol mexicano. O sea, gente te topas que sufre los partidos del Real Madrid o del Barça o de la Juve o del el United casi al nivel de cómo sufre los partidos de su equipo de preferencia en México. Total, de verdad. O sea, un ejemplo de ello es la reacción en redes sociales. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, estando en Televisa, me tocaba mucho hacer Champions. Yo hice como 10 finales de Champions League ahí y muchos partidos del Real Madrid, de la Champions. Era increíble. O sea, tú puedes hacer un partido de los Pumas, por ejemplo, y la gente sí se metía fuerte contigo y te decía, pero no dijeras algo malo del Real Madrid, por ejemplo, porque no es una cosa, y actualmente más todavía, es una cosa impresionante la reacción de la gente. Ese es un termómetro muy interesante de medir a qué nivel está ahora ese nivel de, valga la redundancia, de internacionalización de fútbol, De equipos internacionales, tú sientes cierta preferencia por la Juve, ¿no? Tengo entendido. Sí. Más la Juve, por ejemplo, que el Barcelona, ¿no? ¿Desde cuándo la Juve y por qué? A mí yo de mucho tiempo le he ido a la Juventus, pero se incrementó mi afición ya un poco más para acá en mi juventud, porque siendo de ascendencia italiana, mi abuelo, por ejemplo, era de Nápoli, yo nunca, ni mi papá le iban al Napoli. Yo le empecé a ir a la Juventus todavía más fuerte cuando Roberto Baggio llega ahí. Roberto Baggio para mí ha sido uno de los máximos exponentes del fútbol a nivel mundial. Creo que llegó un momento en que pudo haber ganado algo más, ¿no? Y siendo jugador de la Juventus en los 80, cuando llega ahí hacia los 90, cuando es también considerado el mejor jugador del planeta, pues ahí me hice extremadamente aficionado a la vecchia señora Di Calcio, sobre todo por él, por Roberto Baggio, que será más o menos de la edad que yo tengo. ¿Y después de la Juve, el Barça? Después de la Juve, el Barça. Sí, el Barcelona. Yo no, ni siquiera en las épocas de Hugo fui aficionado al Real Madrid, como en el béisbol, ni siquiera en las épocas del Toro Valenzuela fui yo aficionado a los Dodgers. Yo soy Barcelona y Yankee, por ejemplo, a morir, ¿no? Entonces, no me sedujeron a tal grado de irle a esos equipos, aunque sí sentía una seducción muy especial por verlos a ellos triunfar, ¿no? Pero en un Juve contra Barça no tienes ninguna duda. Ninguna, la vecchia, ninguna duda. Ahora, además de esto que mencionas del fútbol, la facilidad para jugarlo, la sencillez de las reglas que te hace entenderlo también de inmediato, ¿qué valores sientes que fomenta el deporte en general? Bueno, tú lo viviste más con el fútbol americano. El deporte en general, el fútbol, soccer en particular, el americano, ¿qué valores fomentó en ti? O sea, ¿qué cosas le agradeces al americano que sientas que hayas aprendido y que te sirven más allá del deporte mismo? Sobre todo para mí, dos cosas que hasta mi papá me hacía énfasis en la principal, disciplina. Él encontró, me entiendo, con mi hermano primero y luego con mi otro hermano y yo, la manera de disciplinarnos más allá de la escuela y de lo que podía darnos en casa con el fútbol americano, porque era un entrenamiento diario, así desde chiquito, diario, el entender que requieres de un esfuerzo para poder llegar al fin de semana y jugar, que es lo que te gusta, ¿no? Jugar y ganar y disfrutar. Pero primero requieres de una disciplina de toda la semana de entrenar. Esa fue una. Y la segunda, el respeto al compañero y al rival. Eso nos lo daba mucho
el fútbol americano. Había coaches y había momentos que no, pero en general sí era así. Tú tienes una disciplina, punto uno, y respetas a tu compañero y a tu rival. Esas cosas yo creo que fueron las que más se me quedaron grabadas como parte de mi formación del deporte hacia mi vida. Y de lo bueno, de lo poco que sé o percibo del fútbol americano desde niveles infantiles en México y me imagino que en todo el mundo, bueno, particularmente en Estados Unidos, estas dos cosas que mencionas, creo que el fútbol americano las promueve, las propicia, las fomenta a mayores niveles que el fútbol soccer. Sí, desde más chiquitos. Sí, últimamente se ha ido organizando más el fútbol también en ese sentido, ¿no? Desde los niños, pero sí las fomenta y fuerte y curiosamente a máximos niveles ya profesionales, por ejemplo en Estados Unidos, donde se ven mayores problemas de indisciplina en muchos aspectos en la liga, ¿no? En la NFL, entendiendo que si es parte de tu formación. Yo me tocaba mucho jugar contra niños, íbamos mucho a Estados Unidos a jugar contra otros equipos de allá, y la verdad es que la organización y la disciplina de los equipos de infantiles en México estaba mucho más avanzada que en Estados Unidos. Allá lo veían como mucho más recreativo, no sé si todavía, pero empiezan a verlo ya más disciplinario, más grandecitos, tipo 14, 15, 16 años, no tan chiquitos. Y acá en México sí era así. Entonces, cuando viajábamos y jugábamos contra esos equipos de niños de Estados Unidos, les ganábamos fácil. Pero ya llega, por ejemplo, me tocó jugar algún tazón azteca, ¿no? Nada más regresando patadas, pero llegué a jugarlo. Y no, bueno, nos ponían de repente cada zarandeada que dices, caray. Pero porque ellos adoptan esta disciplina más grandes y de niños no, es algo extraño, pero en México sí, desde chiquitos. Mira, no había escuchado eso, pero de salida se me ocurre que quizá tenga que ver con que allá en cierta etapa sabes que puedes llegar a jugarlo a los más altos niveles, puedes dedicarte a jugar el americano, puedes llegar a ser profesional del fútbol americano. Entonces, mientras eres niño, diviértete nada más con esto. Ya cuando vemos que tus alcances son más serios, entonces sí te metemos en esa dinámica de mayor disciplina, de mayor sacrificio, porque tal vez vivas de esto. Y en México se da la contraparte. Tu vida como deportista activo en el americano de más alto nivel, pues será de tus 9, 10 años a los 22. Difícilmente darás ese brinco a la NFL por diferentes motivos, ¿no? Entonces, la disciplina te la inculco desde ahora. Disfruta ahora, pero además comprométete al máximo desde muy niño, desde joven, porque ya después no vas a poder seguir jugando a esto. Yo pienso que sí, suena muy lógico, Suena muy lógico, porque es bien difícil. Por más que tú tengas unos sueños ahí guajiros de voy a llegar a la NFL, no se da. En mi época o de mis hermanos, los minicamps, imagínate yo midiendo unos 71 y con cuerpo de perro, midiendo eso y pesando 75, 77 kilos. No, a mi hermano le pasó, que más que luego tuvo un accidente, pero mi hermano es grande, el chico es grande, mide por ahí de un 85 de estatura, es un tipo muy fuerte y en su momento recibió una carta de los Raiders de Al Davis, ahí la tendrá por ahí todavía firmada, ¿no? Para ir a los minicamps, a los entrenamientos previos de la pretemporada, digamos, a probarse allá. Luego ya le vino un accidente, lo asaltaron, le dieron un balazo y mil cosas, tuvo que pasar infinidad de operaciones y fue algo muy doloroso para él, pero es de los pocos que tuvo esa oportunidad de llegar. Y ha habido, recuerdo todavía varios años más grande que yo, pero la época en donde Carlos Cupido llegó a los Carneros y ahí tuvo alguna oportunidad y 2 o 3 opciones, sobre todo los pateadores, ¿no? Pero los pateadores estudian y se originan y nacen y todo allá, ¿no? Sí, o sea, tu hermano, además de las cualidades que tuviera como jugador, cumplía físicamente con requisitos básicos. De acuerdo. Para aspirar a la NFL. Sí. Para aspirar, sí, teniendo muy buen nivel y teniendo además las cualidades y características físicas para poder hacerlo, sí. Ahora hablas, Pietra, de esto de la disciplina.
y el respeto al compañero y al adversario, ¿no? Al rival, al oponente. Son principios que aplicas cotidianamente en lo que ahora haces. Sí, procuro hacerlo, ¿no? Disciplina la he tenido de verdad siempre. O sea, ya a mí no me cabe en la cabeza el no tenerla o el tener una actividad ya programada, ya en un calendario, Sí. en donde decir que esto yo no lo voy a hacer, no me cabe en la cabeza, ¿no? Yo tengo que cumplir con eso y a partiendo de ahí ir a más, ¿no? Lo que se pueda, ir a más, apretar el acelerador y a lo que se pueda. Y sí, el respeto por el compañero se me da fácil. Sucede en ocasiones que no y llegas a enojarte y lo que sea, ¿no? Nos ha pasado, yo creo que a todos, en la pantalla y esto, pero sí procuro que así sea. Sí, la disciplina que dices, bueno, el hacer lo que tengas que hacer, pero además prepararte en consecuencia, que es parte de la disciplina. No es mañana voy a narrar este partido y ahí como vaya saliendo, ¿no? No puedes llegar así. No, conocer y le rasques. Y a mí me pasa mucho que entre más empiezo a rascar, es como decía un maestro que tenía en la universidad, y es bien cierto, ¿no? Entre más leo, menos sé. O sea, y empiezas ahí a rascarle, a buscar datos, información y todo, y dices, no, me falta. Y soy medio obsesivo en ese sentido, ¿no? Hasta que llega un momento que digo, ya. De modo que tampoco soy yo muy estadístico en mis transmisiones ni nada, ¿no? Hay muchas cosas que no voy a usar, pero que en cualquier momento me pueden servir. Así que, Pietra, ya bájale, ya es más que suficiente con esto para tu siguiente partido, que es parte de la disciplina, ¿no? Y tú lo haces también muy bien, Roberto. No podemos llegar así a ver qué pasa. Sí, pero muy cierto lo que mencionas. Entre más cosas aprendo, en mayor medida entiendo cuál era mi nivel y sigue siendo mi nivel de ignorancia. Así es. Y un querido profesor que tuve en la universidad me dejó eso clavado y hasta la fecha lo recuerdo. Era catedrático de la UNAM. Yo empecé en la UNAM, terminé en la Ibero, pero él era catedrático de la UNAM. Gabriel Careaga tenía mucho esa frase. Sí, es que, y sobre todo fuera del deporte, ¿no? Cada conocimiento que adquieres te abre una ventana para una cantidad de conocimientos que no sabías que te faltaba por adquirir. Sí. Y es lo bonito de esto, ¿no? Que crees que vas sabiendo más, pero igual y te das cuenta que sabes menos por el nivel de conocimiento que hay a lo largo de la historia, sí. De ahí lo famoso de la frase de Sócrates, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada, o sea, no sé nada. Entre más sabes, pues llegas a esa conclusión. Pietra, ¿y en qué momento surge tu incursión a los medios? ¿Cómo? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? Yo decido estudiar comunicación pensando en esto. A diferencia de muchos compañeros, tú jugaste fútbol a nivel profesional. Yo jugué fútbol americano al máximo nivel que hay en México. Entonces, en mi caso no había una frustración porque yo no fui futbolista, digamos, ¿no? Yo desde chiquito siempre quise ser comentarista deportivo, pero según yo iba a ser comentarista de fútbol americano. Al principio se me dio narrar por ahí algún tazón y algunos partidos por radio y algunos en cablevisión y esto, pero me decían que no se me entendía porque era yo exageradamente técnico. Por haberlo jugado y coachado tanto, pues me decían eso y sí me costaba trabajo. Entonces esa fue mi idea, por eso estudio comunicación. Y luego mi hermano me dice, oye, me entero que hay un curso de cronistas deportivos, ¿por qué no le buscas? Y sí, era la ahora famosa escuela de don Raúl del Campo Jr. Yo llegué ahí a hacer mi examen, a probarme, me bateó, Raúl del Campo me bateó, me fui todo frustrado y al día siguiente regresé y le dije, don Raúl, pruébeme. No, ya te probé, no sirves. Bueno, pruébeme, si después de un mes no sirvo, yo mismo me voy a dar cuenta. Órale, pues ya. Entré a la escuela y al cabo de algunos meses, pues ya me estaban mandando a Televisa a probarme. En aquella ocasión, recuerdo, pues iba a empezar el Mundial de Italia 90, ya había hecho yo algún partido ahí en la cancha, recuerdo mucho un Cruz Azul Tampico Madero en el Azteca, miércoles en la noche, estadio vacío, ahí estaba yo abajo muerto de nervios, comentando el partido para radio. Ya después de esa mi primera experiencia, nos mandan a 5 a Televisa para chambear, ¿no?
Y llegando ahí nos dicen, está perfecto, pero solo requerimos a 2. Ah, caray, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes decían, bueno, todo ya lo he contado en alguna otra ocasión, todo se decidió con un volado y fui de los afortunados. El otro trabaja con nosotros allá en Bristol. Lalo Varela y yo ganamos el voladito. Mira. Y hasta la fecha, ¿eh? Entramos el mismo día los dos y hasta la fecha. ¿Llegaron juntos tú y Lalo Varela a Televisa en ese momento? Llegamos juntos a Televisa, llegamos juntos al radio y llegamos juntos al periódico, La Afición. Los dos llegamos juntos el mismo día a trabajar en todo esto. Ahora, estoy haciendo las cuentas ahí, según lo que me dijiste, vas a Televisa, esa prueba en Televisa surge cuando estás recién retirado como futbolista activo en Liga Mayor. Sí, pues todavía estaba por empezar la siguiente temporada, ya la última que iba yo a jugar, pero pues es en donde tienes que... Entonces eso es lo que hace que decidas ya dejar de jugar, que no cumplas ese quinto año. Sí, exacto, sí. Porque pues ya se da lo de Televisa, ya estaba yo obviamente tomando el curso, terminando el curso, había acabado mi carrera, la estaba recién terminando con todo lo de cumplir materias y los idiomas y todo lo que se requiere, ¿no? La documentación y lo de la tesis y todo esto. Trabajé un ratito en lo que hoy es TV Azteca y Imevisión, pero en otra cosa, en asistente de producción, un programa de concursos. Y pues mis primeras experiencias dije, de aquí soy y ya de aquí, perdónenme, el americano, y sí, iba a jugar mi último año de Liga Mayor y por empezar una temporada más como coach y todo eso, pero ya lo tuve que dejar para empezar con esto. Y cuando empiezas, bueno, habías estudiado comunicación pensando que tal vez ibas a comentar el fútbol americano, ya después ves que no, o sientes que tu camino está más por el fútbol soccer, pero desde que estudias y piensas en eso, ya tienes la idea de narrar, o sea, dentro del comentario, especializarte en la narración. Sí, totalmente, porque, mira, recuerdo que cuando jugaba, estudiaba, luego de la Ibero me tenía que mover a la UAM Iztapalapa, allá lejos, y un lugar ahí medio complicado de llegar. Cuando llegaba yo, que llegaba tarde a entrenar 10, 15 minutos, me decía Manuel Neri, ya te lo dije, Pietrasanta, así hablaba, ¿no? Ya te lo dije, Pietrasanta, nada más hay un Jacobo Zabludovsky y un Beto Murrieta, dedícate a esto, tú sabes jugar, ya te lo dije. Y todos los días era lo mismo, entonces llegaba tarde, me castigaba, tenía que quedarme al final del entrenamiento para cumplir con el castigo, eso era todos los días, pero yo ya con la idea de ser narrador de fútbol americano, con esa idea llegué, y luego la vida me llevó para otro lado, porque el americano me llamó en algún momento la gente que decidía y me dijeron, no te entendemos nada, pero a la par ya hacía box yo para Galavisión de Estados Unidos, me echaba todas las funciones yo solito de la Arena Coliseo, desde el estudio me enlazaban a la Arena Coliseo, el Poliforum Samná de Mérida, íbamos para acá y para allá, y todas las 2 horas y media me las echaba yo solo y salía para Estados Unidos. Ahí fue que empecé en el boxeo también, y ya avanzado algún tiempo, un par de años después, comencé en el fútbol, pero ya hacía yo el futbolito bimbo, ese fútbol rápido. De ahí me escucharon en los que decidían en el fútbol y ahí empecé, me llamaron y empecé haciendo estudio, cancha y ya luego narrando. Cuando llegaste, entonces ya estaba consolidado el gran Heriberto Murrieta, desde entonces sí. tan reconocido, ¿no? En el periodismo deportivo. Claro, y no es pues muchos años mayor que yo. Lo que pasa es que Beto habrá empezado, no sé si a los 18 años, una cosa así muy, muy, muy jovencito, como Toño de Valdés. Ellos empezaron muy jovencitos. Pues yo llego ahí a los 22 años. Entonces, Beto Murrieta, no sé, será 3, 4, no sé exactamente, pero si tengo unos 3, 4 años más que yo, 4, a lo mejor exagerando 5, pues ya era una figura de la televisión, Beto Murrieta, claro. ¿Cuántos años estuviste en Televisa, Pietra? ¿Cuánto duraste ahí? 26. 26 años. Sí.
26 años. Me imagino que recuerdas tu primer partido como narrador. Como narrador, recuerdo un partido semifinal de segunda división que definía un boleto para una final, y ese fue el primero que tuve por ahí, ¿no? Como narrador. Y ese fue como una media semana. No sé si habrá sido así como una prueba que el fin de semana ya narré yo Liga de Italia. El primer partido fue, digamos, ya que fue fuera de máximo circuito de Liga Italiana. En aquel momento se transmitía Italia, se transmitía España. Y empecé narrando sobre todo la Liga Italiana, la Liga Española, antes de que me pusieran a narrar la Liga Mexicana en televisión, porque ya empezaban a ponerme algunos juegos de radio. Pero sí, sobre todo fue empezando ahí 1993, la Liga Italiana, que fue mi primero de máximas ligas que tuve. Ahora, Pietra, con tan larga trayectoria en el periodismo deportivo, tanto tiempo narrando, tanto tiempo que jugaste fútbol americano a muy buen nivel, ¿qué comparación podrías establecer? ¿Qué similitudes o diferencias hay entre esta chamba de periodista deportivo que te hace estar visible y la práctica del americano en su momento, o de lo que percibes que es la práctica del fútbol soccer de altos vuelos? Bueno, esto es sí muy, muy distinto. Claro que te sirve haber jugado algún deporte para comprenderlo, para entenderlo después de este lado. Es obvio que te sirve. En mi caso, que no jugué fútbol, de todas maneras entiendo muchas cosas de lo que es el fútbol soccer, porque jugué a un deporte a un muy buen nivel y las exigencias que eso requiere, ¿no? Y la similitud que yo veo de aquello a lo de ahora, pues es el continuar con la disciplina, con el amor al deporte, porque no podemos dedicarnos a esto si no tenemos amor al deporte. Y en mi caso no es solamente el fútbol. En mi caso, desde que empecé, ya te he hablado del box, tuve la oportunidad de cubrir varios Juegos Olímpicos, de narrar varias medallas olímpicas, de mexicanos incluso, ¿no? Entonces, sí me considero más periodista deportivo que propiamente solo del fútbol, ¿no? Entonces, para mí sí es esto: amor al deporte, disciplina y respeto. Y respeto ahora, en este caso, a lo que ahora nos dedicamos, Roberto, al micrófono. Claro, claro. O sea, en eso se parecen. O sea, un futbolista que si realmente entendiera el nivel del privilegio que tiene, lo que representa ser un futbolista profesional más o menos reconocido, pues tendría que asumir con responsabilidad, como sí lo hacen algunos, ese rol. Y lo mismo dirías en el caso de un periodista, la importancia de contar con un micrófono, ¿no? La responsabilidad que implica, lo que te tienes que preparar para responder cabalmente a ese privilegio. Sí, y sabes otra cosa, ir todavía en siendo comentarista, reportero, periodista, narrador. Y yo lo dije, hubo una época que yo dirigía un departamento de deportes en radio. Hacíamos castings en universidades para que se incorporaran a este trabajo como reporteros. Y hay algunos por ahí ya de manera exitosa trabajando. Yo les decía desde el principio, sí se requiere la universidad, sí se requiere el manejo, por lo menos del inglés, no sé si al 100%, pero se requiere. Y la universidad, para llegar a esto, yo lo veo como algo esencial, primordial, el que te prepares en una aula o ahora a través de línea, como quieras, pero sí lo considero yo muy necesario para este trabajo, Roberto. Además del background que te da el haber jugado el deporte en algún momento, y yo lo veo en casos muy especiales como el tuyo, por ejemplo, como el mismo Ricardo Peláez, que se ha dedicado a esto un rato, no sé, Paco Gabriel, gente que además de que fueron exitosos en el deporte,
tienen unas bases universitarias muy importantes y son exitosos ahora en esto. Para mí es muy importante la escuela. Ahora hace rato, Pietra, hablabas de las redes sociales con todo lo que implican. El futbolista figura de la actualidad está mucho más sometido que los anteriores, que en otras épocas, al escrutinio de la gente, ¿no? Y algo similar sucede con nosotros, con los que estamos en los medios, con los que tenemos ese privilegio de contar con un micrófono, pero también la responsabilidad ante lo mismo. Estamos también más sujetos a ese escrutinio, que en las redes sociales, claro, se ha convertido esto en una selva, porque es un escrutinio pocas veces bien fundamentado, pero escrutinio al fin, o sea, sí te obliga eso a, no sé si cuidar más lo que haces y prepararte todavía mejor a lo que pasaba hace 20 o 30 años en el que tenía un micrófono, pero que no sentía que la trascendencia del mismo fuera como el de ahora. Sí, la reacción ahora es inmediata, instantánea y la ves. Anteriormente hubiera sido igual, yo creo que no era tan fuerte, pero había reacción. Sí. No nos dábamos cuenta. Claro, pero exacto, sí. Tal vez había, sí, no nos dábamos cuenta, no existe esa retroalimentación inmediata, es cierto. Sí, creo que ahora sí es más fuerte y es al momento. Y eso requiere todavía más concentración y foco en un compromiso y en un estudio. A mí me encanta, por ejemplo, Roberto, tener un partido de la Liga Italiana. Me encanta la retroalimentación, de ver a los chavos que están metidos y que les saben al 100, ¿eh? Y muchas veces te corrigen, pero mientras te corrijan y te critiquen de una manera decente, bienvenido, porque hasta crece tu transmisión y estás tú con ellos y ellos les saben y tú te enseñan y aprendes y vas así, ¿no? Entonces es bonito. Ya cuando vienen los insultos y otras cosas sin bases, ya es completamente distinto. Es como hemos dicho ahí en las redes, ¿no? Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú interpretes, que es muy diferente. Sí, y ya es grave cuando, como bien dices, alguien puede corregirte un dato, chavos que están enteradísimos y conocen la vida de los jugadores de cada equipo, de cada liga, ¿no? Algo que es imposible abarcar. Pueden corregirte un dato, pero ¿por qué no hacerlo respetuosamente? Pero todavía adquiere mayor gravedad el asunto cuando lo que no es que te corrijan un dato, sino que no les gusta tu opinión, opinan algo distinto a lo que tú opinas y entonces esa discrepancia de opiniones la acompañan con algún insulto. Tú dices esto porque eres palero de las Chivas, o tú dices esto porque trabajabas en Televisa, o tú dices eso porque odias a no sé quién. Y en un duelo, por ejemplo, la final esta última, ¿no? Santos Cruz Azul. Bueno, si yo digo que va a ganar Cruz Azul, los de Santos se prenden y te mandan hasta insultos y amenazas y porque no opinas como ellos creen que debes de opinar, que va a ganar su equipo. Claro. Bueno, ni modo, yo creo que va a ganar no creo que va a ganar lo otro y das tus argumentos, no es nada más de creer, porque en esta chamba es bien fácil decir, yo creo que va a ganar ese. No, pues da tus argumentos y explícanos el por qué es que eso puede suceder, pero muchas veces no se comprende así. Yo por eso trato de tomarlo. Me ha costado trabajo, sí, porque soy también en ocasiones medio mecha corta, pero trato de tomar lo positivo y quedarme con eso nada más de las redes. Hay unas más difíciles y crudas que otras, ¿no? Sí, ya te diviertes con eso, ¿no? Quizá al principio, como era un mundo que empezábamos a explorar, pues sí sentías, ¿por qué piensan esto de mí? ¿O por qué me dijeron esto? Aunque la mayoría de los comentarios puedan ser positivos, ¿por qué 1 de cada 10 no solo son negativos, sino tan agresivos? Y te preocupa. Después ya vas viendo cuál es la evolución de estas redes, entiendes el nivel promedio de quienes participan en ellas y entonces ya tienes que tomarlo nada más como una forma más para entretenerte, como una vía más de entretenimiento, ¿no? Así hay que tomarlo. Yo creo, son un complemento bien importante y padre, bonito, si entendemos ya la manera de cómo utilizarlo. Ahora ya es bien común, estás viendo un partido, estás viéndolo en una pantalla, en una televisión, y tienes tu iPad o tienes tu teléfono y estás interactuando con esa transmisión. Es ya lo más común en la actualidad, ¿no? O sea, hacia allá vamos a que todo se integre en uno solo,
entonces pues vamos utilizándolo de la mejor manera posible. No, claro, como posibilidad de retroalimentación son las redes sociales en general una maravillosa herramienta, ¿no? Como sucede con muchas otras, ya después el problema es quién la utiliza adecuadamente y quién no. Sí, esto mismo que tú haces ahora, Roberto, de entrevistar a gente y uno se mete en los canales de YouTube tuyo. Por ejemplo, tengo yo el mío, no utilizo tanto esto, que es muy, muy bonito, muy interesante. Javier Alarcón, Toño de Valdés. Y te metes y escuchas las entrevistas y dices, caray, igual yo no tenía la idea de cómo es esta persona y ya me cambia sí. por completo la idea que yo tenía de él, o si ya lo conoces, todavía lo conoces más, ¿no? Y esto es lo bonito de estas redes y de esta apertura en ese sentido que se está dando ahora y que pues yo creo que te hace crecer y es una buena manera de utilizar estas redes sociales. En la tele, bueno, estás sujeto a ciertos tiempos, a cierto formato. No hay estos espacios para explayarte, para darle otro tono a cualquier plática sobre cualquier asunto, ¿no? Sí, y es muy padre, la verdad, porque se disfrutan mucho estas pláticas. No sé, ya te habrá pasado a ti, no en tu canal, sino ser invitado con algún otro de los compañeros y pues es muy, muy sabroso platicar así. ¿Cómo ves, Pietra, el futuro del fútbol cuando se regrese a cierta normalidad después de esta ya larga e inquietante etapa de la pandemia? ¿Qué visualizas para el fútbol mexicano y mundial, el fútbol espectáculo, el fútbol como negocio? Yo creo que va a seguir creciendo, no va a desaparecer de la televisión, porque a diferencia de, no sé, puedo pensar telenovelas, hasta programas, pueden ser programas de otro tipo, el deporte es la espontaneidad, el momento, ¿no? Y esa emoción del momento te hace crecer, y con un deporte como el fútbol que apasiona a tanta gente, yo veo... Mi sobrinita, por ejemplo, tiene 2 años de edad y ya se sabe la porra del Cruz Azul y dices, caramba, y le gusta, y me ve a mí y en cuanto acaba dice, ya bajé, tío Jorge, porque te escuché que dijiste adiós, entonces ya te despedí, ya baja y está conmigo. Entonces, es una niña de 2 años. Eso es lo que representa el deporte y el fútbol y la espontaneidad que eso tiene, la emoción del momento, del deporte no te la quita nadie. Y porque tú dices una serie, la veo ahorita, o la veo al rato, la veo mañana, la veo pasado mañana, el igual evento y por ahí deportivo me spoilean, ¿verdad? Pero no es igual a que tú digas, en el momento veo el partido, aunque nadie me diga, y puedo llegar a mañana sin enterarme cómo fue, ya no es igual. Lo tienes que ver en el momento. Y por eso creo que la televisión, no va a dejar el fútbol, al contrario, lo va a seguir a hacer crecer todavía más. Y con las redes sociales todavía más. Y después de la ausencia de 1 año prácticamente de público en los estadios, como que generó un interés nuevamente desde mi perspectiva, que tendrán que aprovechar todos los directivos del fútbol en el mundo para atraer otra vez a ese aficionado de corazón y hacer crecer las aficiones en el mundo. Yo creo que va a seguir creciendo, pero tienen que trabajar. ¿Y cómo ves, Pietra, por cierto, el fútbol femenil en México? Maravilloso, me encanta, y me encanta la pasión que se está creando, y me encanta que los medios se estén involucrando en ello, y me encanta empezar a leer historias de las jugadoras. Me emociona porque tuve la oportunidad en algún momento de transmitir un partido hace algunos años de la selección mexicana en el Estadio Azteca contra Japón. Roberto, pocas cosas he podido vivir tan emocionantes como eso, como una medalla olímpica, aquella del fútbol para México y todo. Me acuerdo mucho un gol de Iris Mora en el Estadio Azteca lleno contra Japón. Lloré, así como ahorita. Por eso te digo que me encanta el fútbol femenil y ver cómo va creciendo, caray. Ahora, Pietra, además que acaba de cumplirse el 7º torneo ya con
con el fútbol femenil instalado como tendrían que haberlo hecho hace mucho tiempo en México. Se acaban de cumplir ya 7 torneos y yo sí veo un crecimiento sostenido, cada vez mejores partidos, mejores jugadoras, un nivel futbolístico que se va elevando sustancialmente. ¿Crees que los dirigentes están entendiendo todo esto como para darle el apoyo necesario para consolidarlo, fortalecerlo como producto? Yo creo que sí. Y Mikel Arreola, como presidente de la liga, me parece que tiene la sensibilidad, no siendo, bueno, siendo deportista, pero ya sabemos en qué creció él como deportista. Entiende el deporte y entiende que el fútbol femenil está creciendo y creo que le va a dar el apoyo. No sé hasta qué punto vaya a beneficiar ya tener jugadoras extranjeras en nuestra liga, ¿no? Igual esperarse un poquito más. Creería pero sí, pero si van a empezar con 2, creo, bueno, sí, eso, ¿verdad? Claro que enriquece, ¿no? El fútbol mexicano en la época de 3 extranjeros, pero de gran nivel, o sea, menos cantidad, más calidad. Por supuesto que llegaron muchos futbolistas que lo enriquecieron. Y lo que sí me gusta es que junto con esto de que ya pueda haber 2 extranjeras, pues está lo de la sub-17. Que esa es una forma maravillosa de seguir sembrando, de seguir forjando futbolistas mexicanas, ¿no? Sí, se están creando además las rivalidades muy bonitas, muy padres, ¿no? Obviamente las Rayaditas Tigres y metido ahí también las Chivas. Atlas, y América, sí. Pero que se está quedando, ¿no? Y corren técnicos, están tratando de traer jugadoras y reforzar el equipo. Y entonces todas estas historias están haciendo realmente una cosa muy padre y que va a crecer mucho el fútbol femenil en nuestro país y cuando en un abrir y cerrar de ojos nos demos cuenta que ya está muy fuerte y que podemos competir a nivel mundial casi con cualquiera. Veía yo el otro día la final de la Champions femenil, ¿no? Cómo domina el Barcelona, sí. Y dices, aquí se están creando muy buenas bases. No, y que no solo que crezca el nivel del fútbol femenil en México, sino que se fortalezca como espectáculo. O sea, que la gente, que esto está sucediendo paulatinamente, bueno, en Monterrey a pasos mucho más grandes, ¿no? A pasos agigantados, ya ha roto récords, ¿verdad? Además por los enfrentamientos frecuentes de Tigres y Rayadas, ¿no? Pero creo que ahí está lo que el fútbol femenil necesitará fundamentalmente, además de ese progreso en la cancha evidente, el fortalecimiento como espectáculo, que a la gente, que a los aficionados les guste cada vez más, que ya no sea, voy a ver el partido de las chavas porque después viene el de los hombres, ¿verdad? Si así sucediera, no. El partido de las mujeres por sí mismo, como sucede ya desde hace buen rato en Estados Unidos, es lo que yo quiero ver. Tiene, y ya lo está teniendo, y lo acabas de decir por las entradas, su propia afición. Tiene 2 cosas muy importantes el fútbol femenil en México. Uno es la afición, porque sí la hay, y de las mujeres, de las mujeres, la afición al fútbol ha crecido muchísimo. Y 2, la materia prima. Hay muy buenas jugadoras en México que con una buena dirección y buenos gente que les enseña, entrenadores, va a crecer todavía mucho más. Hay mucha materia prima, muchas jugadoras en potencia extraordinarias en México. Ese crecimiento, Pietra, me imagino que tú también lo has percibido, porque bueno, ahí está, los que ya tenemos rato aquí en los medios de comunicación como periodistas o aspirantes a periodistas deportivos. Ese crecimiento se está dando de las mujeres también en el ámbito del comentario. O sea, para mí es muy clara la diferencia de ahora con respecto a hace 20 o 30 años. La cantidad de mujeres que le entienden igual que los hombres al juego y que son capaces de explicarlo muchas veces mejor que los hombres. O sea, si has visto tú ese incremento y ¿a dónde crees que se encamina? ¿Hacia dónde? A tener cada vez más espacios. Por ejemplo, tú y yo hemos coincidido muchas veces en Fútbol Picante, un espacio ahí, por ejemplo, en un programa como ese, como La Última Palabra, claro, en donde la discusión esté ahí todos y todas, ¿no? Porque sí ha ido creciendo y creo yo que hacia allá va. Hace
todavía no muchos años, yo veía una Gaby Fernández, Geo González, ¿no? En el caso del lado de Televisa, que estábamos muy buenas, muy preparadas, extraordinarias, y yo cada vez veo más, llego ahí, ESPN, y veo a todas mis compañeras, ¿no? A Cari, a Caro, a Cris, a Pau, caramba, veo del otro lado a Marion, a mí, y qué bueno que ella también le vale gorro que le estén criticando, lo hace muy bien y que lo siga haciendo y me divierte y me gusta y me encanta. Disfruto mucho ver a las mujeres hablando de fútbol, la verdad que sí, y no de ahorita, de tiempo atrás. Para terminar, Pietra, tus narradores como referencia, cuando empezaste a narrar, ¿tenías algún ejemplo que quisieras seguir? O digo, no necesariamente seguir ni emular, pero sí decías, quiero llegar al sitio que llegó tal narrador o me gusta tal forma de narrar. Sí, cuando llegué, obviamente como era el americano, pues yo pensaba mucho en y que ahora es mi gran amigo, Toño de Valdés. Y tampoco siendo mucho más grande que yo, pues yo le digo, Toño, yo de chiquito te veía, pues sí, no es mucho más grande que yo, pero llegó muy chico. Ese era como que mi ídolo. Tu referente. Mi referencia en el aspecto ya del comentario deportivo. Luego ya llegando al fútbol, pues, y que conviví con él en un mundial, Ángel Fernández, ¿no? Ángel Fernández ha sido uno de los grandes maestros. En el box, por ejemplo, Sonia Alarcón, que también me tocó trabajar con él. Tengo la fortuna de haber trabajado con todos esos grandes maestros. Fernando Marcos también, pude trabajar con él, con don Antonio Ander, en fin. Y ya pues más cercano y de mayor convivencia, Enrique Bermúdez, que es un icono de la narración del fútbol en nuestro país y sigue vigente, ¿eh? Parecía que no y se fue a Estados Unidos y sigue vigente Enrique Bermúdez. Digamos que esos son para mí, pero con estos grandes maestros que sí tengo el orgullo de decirlo, tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Y sin embargo, al narrar, creo, Pietra, no te parece a ninguno de ellos. O sea, creo que ahí está un mérito tuyo también de haber encontrado y desarrollado tu propio estilo. Creo que sí, Roberto. Hablando de los de México, que sí seguía mucho. Procuro no mucho mi influencia, lo de afuera. Hay muchos actuales que sí, es mucha influencia en los narradores argentinos y todo esto, ¿no? En mi caso, no los sigo de esa manera, ¿no? Y sí tuve mucha influencia de los de aquí, pero creo que sí me inclinaron, me llevaron hacia formar un estilo propio y no uso prácticamente nada de lo que a ellos hicieron grandes. Jorge Pietrasanta, te lo agradezco de veras, como siempre, un placer platicar contigo, querido Pietra. El placer es mío, mi querido Roberto, y pues ya seguiremos encontrándonos ahí en transmisiones y en programas, pero de verdad muchas gracias por esta plática. Gracias a ti, sí, que la siguiente sea en persona. Un abrazo, Pietra. Sí, igual, abrazo de vuelta.